programamos el examen de gastroenterología, el primer módulo. ¿Está bien de este viernes, el otro viernes o este viernes quieren? ¿Sugerencias? De este viernes al otro, doctor. ¿Sería posible? El viernes 30 tenemos examen de otorrino ya, doctora, programado. A ver. ¿Podría ser el lunes 4, doctor? Vayamos viéndolo. Sí, por favor. El lunes 4, doctor, y sería así para que nadie se perjudique en su horario, por favor. Ya, podría ser ese lunes 4 entonces. ¿Está bien? Tienen que dar lugar porque la verdad nunca no va a coincidir, digamos, a cabalidad al 100%. Siempre va a haber, o sea, en otras palabras, si quisiéramos que no choque con nada, sería en año nuevo. Sé que ningún docente no va a programar ahí. Tienen que ir a lo que la mayoría determine prácticamente. Cuando quisieran o quieren el lunes que viene. Doctor, buenas noches. Podría ser en julio, disculpe. Lo que pasa es que ya programaron con anticipación los otros docentes, pediatría, otorrinolaringología. Por eso. Sí, por eso quedaría el lunes 4. Así no queda tan lejos también. Lunes 4. Está bien, doctor. Está bien, doctor, el lunes 4. Porque martes tienen examen. ¿Cuántos tienen examen? ¿Todos? ¿Martes qué fecha, doctor? Disculpe. 5. No, doctor, solo los que estarían con la doctora Morón. ¿Y cuántos son los de la doctora Morón? ¿O alguna otra alternativa? Si no ese es el lunes 4, ¿qué fecha? ¿Antes de eso? ¿O su sábado 2? Viernes Doctor, tienen examen, ¿no? Sábado 2 tenemos final de otorrino. Tienen sábado 2 otorrino. Ya. ¿Y el viernes 8? Sí, doctor, el viernes también 8 podría ser igual. El viernes 8 está bien, doctor. Estaría mejor. Sí, doctor. Más factible sería. A nadie le afecta, doctor, por favor. ¿A nadie le afecta viernes 8? Sí, doctor. Sí, doctor, está bien, viernes 8. Ya. Neta. Entonces esa fecha quedemos, ¿ya? Sin embargo, vamos avanzando lo que corresponda ya a endocrinología. ¿Está bien? Entonces, viernes 8, inamovible. Sí, doctor, está bien. Perfecto, doctor. Está bien. Ya, cuidado que estén cruzando, que tienen del semestral o alguna otra cosa. No quiero que me salgan con alguna otra excusa. Viernes 8 entonces, ¿ya? ¿Hasta cuándo los exámenes se tiene que dar? No hay fecha, ¿no? No, doctor, solamente hay fecha para las materias semestrales nomás. Solamente para ello. Ya. ¿Semestrales cuándo terminan? Creo que las primeras semanas de julio, doctor, o segundo. Ya. Máximo. Ok. Un minutito me esperan, ¿ya? Todo lo que son de las glándulas y las hormonas que produce, vamos a hablar. La regulación neuroendocrina
es la homeostasis de los órganos superiores que mantienen en virtud de 3 sistemas de comunicación. Esa homeostasis va a estar mantenida por sistema nervioso, endocrino e inmunológico. Pero de estos 3, los que sí están en permanente relación es más el sistema nervioso y el endocrinológico. Relación entre el sistema nervioso y el endocrinológico se pone en evidencia, sin ir lejos, es en la regulación del eje hipotálamo hipofisiario, ¿no? Donde, por ejemplo, ciertas hormonas, ya sea por aumento o por disminución, van a estimular o inhibir la producción de las hormonas liberadoras de lo que es el hipotálamo. Y esto va a actuar sobre lo que es la hipófisis para que empiecen a producir bueno, perdón. Como les decía, el sistema nervioso endocrino se pone más en evidencia de esa comunicación para la regulación del medio interno. Las hormonas excedentarias que se va a producirse a nivel del hipotálamo van a hacer de que las hormonas liberadoras se inhiban en su producción, y estas hormonas liberadoras en la hipófisis van a hacer que disminuya la producción de las células tropas. Y de esa manera se va a ir regulándose el exceso o la disminución de la producción de las hormonas. La relación entre lo que es el sistema nervioso y endocrino se evidencia porque ambos controlan casi todas las actividades metabólicas y homeostáticas del individuo. Determinan el crecimiento y desarrollo, influencian muchas formas de conducta y regulan la producción. La mayoría de la secreción endocrina están controladas directa e indirectamente por el cerebro. Las células del sistema nervioso y las de las glándulas endocrinas tienen atributos en común. Las hormonas que son sustancias segregadas por células especializadas, localizadas en las glándulas endocrinas, que vamos a ir tocando cada una de estas, intervienen en la reproducción, crecimiento y desarrollo del organismo, mantienen el medio interno y la producción, utilización y depósito de energía. Los efectos son complejos de manera que a veces una única hormona puede tener varios efectos en distintos tejidos, y aunque en diferentes momentos de la vida. Las hormonas se van a dividir en 2 grupos, unos que son peptídicas, otros esteroideas, ¿no? 2 tipos de hormonas, peptídicas y esteroideas. Entre lo que son las peptídicas va a haber de gran tamaño, tamaño intermedio, de pequeño tamaño. Gran tamaño, ejemplo, la hormona luteinizante. De tamaño intermedio, la insulina, y de tamaño pequeño lo que son tiroides, ¿no? de cadenas peptídicas, y aminoácidos como los catecolaminas. Las otras son las hormonas esteroideas. Entre estos existe un grupo constituido por un núcleo esteroidal intacto. Ahí tenemos las hormonas esteroideas adrenales, ACTH, y las gonadales, folículo-estimulantes, luteinizantes. El transporte de las hormonas viajan en el plasma en su forma libre, una cantidad menor, pero otra parte van a estar transportadas por proteínas. Proteínas como lo que es la albúmina, considerada como una molécula general. Los que van a transportar las hormonas, de acuerdo a qué es lo que están transportando, van a recibir nombres de globulinas transportadoras, por ejemplo, de hormona tiroidea, a las hormonas tiroideas que transportan. Globulinas transportadoras de corticoide, de corticotropina, globulinas transportadoras de hormonas sexuales, etc.
Entre ellas hay sitios de uniones restringidas y con alta afinidad. Para ejercer su acción, las hormonas peptídicas se unen hacia sectores de la membrana celular y este complejo hormona-receptor se internaliza por endocitosis y va al núcleo donde se activan por el mecanismo necesario para que exprese el efecto hormonal. Esto va a ser por las hormonas peptídicas, ya que las hormonas peptídicas van a requerir entonces receptores en la superficie de la membrana y por endocitosis, una vez entrando en contacto con ese receptor, por endocitosis van a entrar dentro de la célula. Mientras los otros tipos de hormonas, los esteroides, no van a necesitar los receptores, sino como son bicapa bilipídica, entonces van a atravesar directamente. Las hormonas esteroides penetran en forma pasiva a través de la membrana citoplasmática, se unen a un receptor citosólico en un complejo se liga al DNA y origina activación de los genes. Además de la función descrita, el sistema endocrino y el sistema nervioso tienen una relación anatómica que expresa la unidad hipotálamo hipoficial. Entonces, de esa manera, entonces, va a haber esa regulación neuroendocrina, nerviosa, endocrina, inmunológica, de los cuales el sistema nervioso y endocrino, los que en forma evidente y frecuente van a entrar en relación permanente, ¿no? Las hormonas, los grupos peptídicas y las hormonas esteroideas, las peptídicas de gran tamaño, de tamaño intermedio y de pequeño tamaño, péptidos pequeños, ¿no? Y los de aminoácidos, y los esteroideas, ¿no? Los hormonas esteroidales y los gonadales. Para esas hormonas que hemos mencionado, existen una pequeña parte, van a viajar en el plasma en forma libre, pero la otra parte necesita transportadores de hormonas, ¿no? Transportadores de hormonas que van a ser proteínas, algunas globulinas, y estos son los que van a transportar, como las globulinas transportadoras de hormonas tiroideas, globulinas transportadoras de hormonas de ACTH, y así sucesivamente. Los diferentes tipos de hormonas van a transportar. Las hormonas que son tipo esteroideas para las células efectoras, cuando llegan, necesitan receptores sobre la superficie de estas. Una vez que entrando en contacto con los receptores, por endocitosis van a entrar dentro del citoplasma de la célula. Mientras las otras, que son las esteroideas, penetran en forma pasiva la membrana citoplasmática directamente, no necesitan los receptores. El hipotálamo es la porción del sistema nervioso comprendida entre el cerebro y el cerebelo, que forma la pared anterior ventricular y la pared anterior ventral y lateral del tercer ventrículo. El conjunto de neuronas hipotalámicas que dan origen a neurohipófisis toma forma de embudo, lo cual formando infundíbulo o tubercinelio, una estructura que construye la base hipotalámica. Las células especializadas en el hipotálamo, las supraventriculares y supraópticas, son los lugares de las neuronas especializadas que van a ser encargados de producir los diferentes tipos de hormonas, ¿no? Ya sea las hormonas liberadoras o también van a ser las hormonas que se van a sintetizarse para que sean liberados a nivel de neurohipófisis en la hipófisis posterior. Las hipófisis se dividen en dos partes, en tres, una anterior, media y posterior, pero la anterior y la posterior, lo de la importancia que corresponde, ¿no? Se divide en una porción anterior o llamado también
lóbulo anterior o adenipox, la porción otra que es la porción intermedia, que es la lóbulo intermedio, ¿no? Estas dos corresponderían a la adenopófisis. Y el lóbulo posterior, el neurohipófisis. En la clasificación común, mayormente nosotros hablamos de una adenopófisis y una neurohipófisis directamente, ¿no? Lóbulo anterior, lóbulo posterior. El lóbulo posterior de origen nervioso, neurohipófisis, la última se origina en el diencéfalo, está formada por terminaciones nerviosas amialénicas provenientes del núcleo supraóptico y paraventricular. Este núcleo supraóptico paraventricular va a estar, ¿no?, en el hipotálamo, ¿no?, en lo que corresponde en las paredes del tercer ventrículo, donde mencionábamos células especializadas en la pared anterior, ventral, laterales del tercer ventrículo van a estar esas células especializadas. En sí, en estos núcleos supraópticos paraventriculares, ¿no?, lo que se van a sintetizar en esas neuronas especializadas, las hormonas, lo que hablamos de la hormona, la antidiurética y la oxitocina, y a través de en los cuerpos neuronales en la región supraóptica paraventricular se van a producirse, y de los cuales sus axones van a bajar hacia el lóbulo posterior de la adenohipófisis. Por los axones esas hormonas van a bajar y terminan liberándose de la neurona a nivel de la neurohipófisis. O sea, si hablaríamos directamente oxitocina y hormona antidiurética, ¿dónde se estarían produciéndose? Se van a producirse aquí arriba, mientras acá abajo en la neurohipófisis solamente se van a liberar. Hola, Cirilo. Hola. No, estoy en clases ahorita. Hola, hola, hola. Hola, ¿se escucha? Sí, doctor, se escucha. Pensé que doctor, disculpe, ¿está presentando diapositiva? Sí, sí, ¿se ve o no? No se ve nada, doctor, pensé que estaba hablando nomás. Ah, ¿no se vio todo este tiempo? No, doctor. No, doctor. Desde el inicio de la clase, ¿no se vio? No. Va. Ahora se puede ver, doctor. ¿Y cómo no me avisaron, pues? Es que pensamos que estaba hablando nomás, dándonos un pantallazo de todo el tema. Ah, ya. Bueno, ya se ve entonces la diapositiva, ¿no? Sí, doctor, se ve. Sí, doctor. Bueno, de aquí ya hablamos de lo que era de la comunicación en el sistema nervioso endocrino e inmunológico, y los dos, el nervioso y endocrinológico, ponen más evidencia de la comunicación para regular el medio interno. Luego, los tipos de las hormonas, sus funciones: producir crecimiento, reproducción, crecimiento y desarrollo, intervienen en control del medio interno, participan en la producción, utilización de depósitos de energía.
Los tipos de hormonas mencionamos las peptídicas y las esteroideas, los dos tipos de hormonas, las peptídicas de gran tamaño, de tamaño intermedio y de pequeño tamaño. De gran tamaño, las luteinizantes, intermedio, la insulina, y las de péptidos pequeños, las hormonas tiroideas. Y aminoácidos van a ser las catecolaminas. Las otras son las esteroideas, como los esteroides adrenales y las gonadales. Estas hormonas, una parte, pequeña parte, en forma libre, van a circular en el plasma, pero la gran mayoría de estos necesitan transportadoras, proteínas transportadoras para circular en el plasma. Entonces, de acuerdo a quién está transportando, vamos a tener las globulinas transportadoras, ¿no? De los dos tipos de hormonas que mencionamos, las peptídicas y las esteroideas, las hormonas peptídicas para entrar en contacto con las células efectoras requieren de los receptores sobre la superficie de las células efectoras, con los cuales al entrar en contacto por endocitos van a ingresar dentro de las células, ¿no? Formando el complejo hormona-receptor, se internaliza por endocitosis y va hacia el núcleo, donde se activa por mecanismos necesarios para que se exprese su efecto hormonal al cual está destinado. Y las otras son las esteroideas. Estas no los requieren receptores en la superficie de la célula, ya que es la superficie de la célula bicapa lipídica, entonces atraviesa directamente, de forma pasiva, dentro del citoplasma, se une a los receptores, ¿no? Y este complejo se liga al DNA y origina la activación de los genes. El hipotálamo, en el hipotálamo, la porción del sistema, que es la porción del sistema nervioso comprendida entre el cerebro y el tronco cerebral, formado por la pared anterior, ventral y lateral del tercer ventrículo. En este lugar están entonces las células especializadas que van a ser los encargados de producir ya sean las hormonas liberadoras o como también van a ser las células o las hormonas liberadoras, o bien van a producir las hormonas oxitocina y la hormona antidiuréticas. El conjunto de las neuronas hipotalámicos que da origen al neurohipófisis toma la forma de un embudo, por lo cual se lo llama infundibulum o tuber cinerio, estructura que construye la base del hipotálamo. La hipófisis se divide en una hipófisis anterior y otra hipófisis posterior. En la hipófisis anterior, porción glandular, la anterior porción glandular está adenipox o lóbulo anterior, y una pequeña porción lóbulo intermedio, ¿no? Aunque este es muy involucionado, ¿no? Pero sí, el lóbulo, la porción glandular adenipox es el verdadero lugar donde se va a producirse las hormonas que van a ser nombradas posteriormente. Y el otro es el lóbulo posterior, de origen nervioso de neurohipófisis. Esta última se origina del diencéfalo y está formada por terminaciones nerviosas, células amielínicas provenientes del núcleo supraóptico y paraventricular. En ese lugar supraóptico paraventricular es donde se van a producirse las hormonas oxitocina y las hormonas antidiuréticas. Se producen en estas neuronas, y por sus acciones van a bajar hasta lo que es el neurohipófisis, y en este lugar lo que van a hacer es liberarse. La secreción principal está en relación de las hormonas antidiurética y oxitocina. Además, produce hormonas liberadoras, tirotropina, hormona liberadora, corticotropina, péptido interno vasoactivo, neurotensivo, etc. ¿Eso qué quiere decir? El hipotálamo
está relacionado es el lugar donde va a producirse tanto la hormona antidiurética, la oxitocina y las hormonas liberadoras. Liberadora de tirotropina, liberadora somatotropina, liberadora corticotropina, liberadora de gonadotropinas, ¿no? Y dopaminas. Todas estas es lo que se van a producirse entonces en el hipotálamo. Estas hormonas liberadoras, hormona liberadora de tirotropina, por ejemplo, que se producen en el hipotálamo, van a estar regulados a su vez por las hormonas, en este caso de tirotropina estamos hablando, por las hormonas tiroideas, por T3, T4. Cuando T3, T4 disminuye en su producción por la glándula tiroides, ¿no? Entonces esa disminución de la producción por retroalimentación hace que el hipotálamo produzca mayor cantidad de hormona liberadora de tirotropina. Y esa hormona tirotropina, porque se va a aumentar en su producción debido a la disminución de la T3, T4, entonces esa hormona liberadora de tirotropina que aumenta en su producción va a estimular a la adenipófisis, a las células tirotropas, para que estos empiece a aumentar también la producción de hormona tiroestimulante, del TSH. Entonces esa hormona tiroestimulante viene a la glándula tiroides, se estimula para que T3, T4 que estaba siendo producido bajito, para que comience a aumentar. O al revés, cuando T3, T4 está muy alta por retroalimentación, entonces la hormona liberadora tirotropina del hipotálamo disminuye en la producción. Y disminución de esta producción disminuye también la estimulación a las células tirotropas de la adenipófisis, y estas células de adenipófisis disminuye en las hormonas estimulantes de tiroides en su producción. De esa manera, entonces, va a estar regulado por retroalimentación. Lóbulo intermedio se origina en la bolsa de Sackett, es vestigial en ser humano adulto, no parece tener mucha importancia, se considera que células producen propio melanocortina y así estimulan células corticotropas de la adenipófisis. Las hormonas que se producen en la adenipófisis, en el lóbulo anterior. Existen 5 tipos de células llamadas tropas que van a producir 6 tipos de hormonas. Los 5 tipos de células llamadas tropas tenemos acá: somatotropas, lactotropas, corticotropas, tirotropas, gonadotropas. Todas estas tropas están en el lóbulo anterior o adenipófisis, 5 grupos de células, ¿no? Que van a ser corticotropas, tirotropas, gonadotropas, somatotropas, lactotropas. Cada grupo lleva ese nombre. Cada una de estas células tropas, los somatotropas, producen somatotropina u hormona de crecimiento. Lactotropas, prolactina, corticotropas, corticotropina, tirotropas, tirotropina, gonadotropas, hormona folículo estimulante y luteinizante. Entonces, ¿cuáles son los 5 grupos de células tropas de la adenipófisis? Entonces, los 5 nombrar: somatotropas, lactotropas, corticotropas, tirotropas, gonadotropas. ¿Y cuáles son las 6 hormonas que se producen? Hormona de crecimiento, prolactina, corticotropina, tirotropina, folículo estimulante y luteinizante. Estas son las que se van a producirse en la adenipófisis. Ahí tenemos entonces la adenipófisis. En la adenipófisis se van a producir en las células tropas, somatotropas, la somatotropina u hormona de crecimiento. De toda la adenipófisis, entonces somatotropina en mayor cantidad en porcentaje, en total, ¿no? De células secretoras, 50%. Lactotropas produce prolactina. Corticotropas, la corticotropina, que es el ACTH. Las tirotropas, ¿no? Tirotropina, que es TSH. Y gonadotropinas, gonadotropas, a las gonadotropinas folículo estimulante y luteinizante. Todos estos se producen entonces en la adenipófisis o hipófisis anterior. La adenipófisis secreta 6 hormonas peptídicas necesarias. Esas son las 6 hormonas que hemos mencionado: prolactina, gonadotropinas,
tirotropina, adenocotropina, somatotropina. En cambio, lo que es neurohipófisis, lóbulo posterior, ¿no? Esto va a producir dos hormonas que va a ser la oxitocina y la hormona antidiurética. Esos dos tipos de hormonas. Relación hipotalámica de la hipófisis. Regulación hipotalámica de la hipófisis. Las neuronas tuberohipofisiarias son la vía final común mediante el cual el sistema nervioso actúa sobre la hipófisis anterior. Lo que ocurre a través de neurotransmisores como acetilcolina, dopamina, serotonina, epinefrina, norepinefrina, histamina, glutamato, ácido gamma aminobutírico, lo que actúan sobre la adenocorteza formando hormonas liberadoras, ¿no? Y esas hormonas liberadoras, hormona liberadora de tirotropina, hormona liberadora de somatotropina, hormona liberadora de gonadotropina, hormona liberadora de corticotropina, son los que van a regular a las células tropas, a las células tropas que mencionábamos, ¿no? Ahí tenemos la hormona liberadora de somatotropinas a las células somatotropas, va a regular, que aumente o que disminuye. Hormonas reguladoras de tirotropina a las tirotropas, hormonas liberadoras de gonadotropinas a las gonadotropas y así sucesivamente. Esas hormonas liberadoras van regulando, ¿no?, a las células tropas de la adenopófisis. El mecanismo de retroalimentación constituye un método más típico de la regulación de la función de las glándulas periféricas. El sistema funciona de la siguiente manera. A nivel plasmático, una hormona determina el metabolito, modifica la secreción de otra hormona y existe además un señal del error que determina el cierre del sistema. La retroalimentación ya le hemos puesto el ejemplo de la glándula, en este caso hablemos de la corteza suprarrenal, ¿no? La corteza suprarrenal, dependiendo del cortisol, se va produciéndose aumentado, disminuido. Cuando está exageradamente aumentado el cortisol, entonces en el hipotálamo va a hacer que va a actuar sobre el hipotálamo, haciendo de que la hormona liberadora de corticotropina disminuya en su producción. Si disminuye en su producción esto, entonces las corticotropas de la adenohipófisis producirán menos cantidad de corticotropina, que es el ACTH, y ese ACTH en menor cantidad hará que disminuya la producción de cortisol de la glándula suprarrenal. Eso es el efecto de retroalimentación. ¿Cuál se ve cuando aumente o cuando disminuye? Entonces va a haber ese efecto de retroalimentación. La regulación neuraxial, ganglios cervicales superiores, envía fibras a la hipófisis y por ese mecanismo pueden ejercer una acción inhibitoria a través del efecto vasomotor. Regulación nerviosa autónoma en las glándulas periféricas, es evidente en cada glándula una regulación nerviosa. Neurovegetativa, inervación autónoma está coordinada con centros reguladores superiores situados en el hipotálamo, que intervienen en la vasomotricidad y la secreción. Estas son de las hormonas antidiuréticas. Respuesta integrada endocrino, estímulos provenientes de los ambientes. Por otra parte, los estímulos sensitivos sensoriales psíquicos establecen también una integración con órganos del sistema nervioso, lo que origina respuesta endócrina. Ejemplo de esto vamos a ver en el mismo hecho. Estímulo sensitivo de la succión del pecho actúa a través de la médula espinal y origina liberación de la secreción de prolactina y de la oxitocina, ¿no? Efectos psíquicos podemos mencionar también en lo psíquico de que muchas veces para la liberación de la hormona de crecimiento, ¿no? Depende en qué ambiente el niño se está criándose. Es como decir, en los orfanatos, a pesar que tienen nutricionistas, buena nutrición, porque en su hora de desayuno, media mañana de comida, su almuerzo, todo lo tienen, ¿no? Los niños,
pero en relación a los niños que están criándose con sus padres, con sus hermanos, ¿no? Tienden a ser de talla baja. Eso serían los efectos ambiental psíquico que también hace que se alteren las hormonas de crecimiento, en este caso el ejemplo que estamos poniendo, ¿no? Estímulos sensoriales y estímulos psíquicos que acabamos de mencionar. Ahora, el hipopituitarismo, el estado resultante de la disminución de la secreción de una o más hormonas hipofisiarias puede haberse por lesión de la hipófisis o del hipotálamo. Ahí tenemos las seis tipos de hormonas por los 5 grupos tropas. Hormona de crecimiento bajo produce talla baja, prolactina baja, agalactasia, ACTH baja, hipocortisolismo, TSH baja, hipotiroidismo, folículo estimulante y luteinizante baja, va a llevar a lo que es el hipogonadismo, ya también. Para hipopituitarismo, las causas más frecuentes son los tumores hipofisiarios. En estos tumores hipofisiarios podemos ver los adenomas, microadenomas, macroadenomas, dependiendo. Lo que son los macroadenomas van a ser mayor a 1 centímetro. Faringioma, craneofaringioma, meningioma, metástasis de otros CEAs. Esos macroadenomas van a alterar, produciendo efectos de masa y haciendo también, inhibiendo en la producción de las hormonas de la adenohipófisis. Iatrogénicas, hiposectomía, sección del tallo hipofisiaria, radiaciones internas y externas. Iatrogénica, hablando de hipofisectomía, y si hay un adenoma con efecto masa, como en esta imagen, que está comprimiendo las estructuras cercanas como al quiasma óptico, llevando a la ceguera de ese paciente, entonces al querer sacar ese macroadenoma o entrando por la cirugía, por las fosas nasales o a través de vía transesfenoidal, al sacar ese adenoma en el trayecto del camino, llegan a dañar a otros grupos celulares. Entonces, de esa manera, esas células dañadas terminan produciendo menos cantidad de hormona y ahí vamos a hablar entonces de un hipopituitarismo, dependiendo a qué tipo de células haya dañado. Por ejemplo, las tirotropas vamos a encontrar disminución de las hormonas tiroideas, hipotiroidismo, ¿no? Otras causas son autoinmunes, anticuerpos tóxicos contra la hipófisis. Entonces, las primeras, los tumorales, segundo iatrogénicas, después autoinmunes. Puede haber también los vasculares, el síndrome Chikan, que va a ser hemorragias pospartos, y esto va a llevar a esas hemorragias durante el parto que se da a hipotensiones, baja perfusión a nivel del hipotálamo, ¿no? Hipófisis, isquemia y las necrosis. Entonces, consecuencia de esto puede ser causas vasculares. Otras son aneurismas de carótida interna, se produce por necrosis de la hipóxisis parcial o total que lleva a un hipotiroidismo, hipocortisolismo o anovulación. Infecciones, abscesos piógenos, tuberculosis, micosis, etc. Granulomatosis, sarcoidosis, citosis.
menos frecuentes, infiltrativos, hemocromatosis, traumáticas, herida de bala, congénita, hipoplasia de adenohipoficiaria, idiopática, déficit idiopático de uno o más hormonas. Diagnóstico del hipopituitarismo. El diagnóstico, el déficit de hormonas estimulante de glándulas correspondiente. El déficit de hormona efectora producida por esas glándulas y otro es por la resonancia magnética. La prueba de función hipofisiaria, la función de hipófisis se valora en 3 niveles, determinando la función suprarrenal tiroidea y de gónadas, midiendo concentraciones plasmáticas basales de cortisol, ¿no? Folículo estimulante, luteinizante y de estradiol o testosterona. Determinar si hay alteraciones subclínicas del eje reguladas por la hipoxia. Para ello se emplean otras pruebas como inyección de hormona liberadora gonadotropinas para elevar reservas de folículo estimulante y luteinizante. Inyección de hormona liberadora tirotropina para estimular la reserva de prolactina y TSH. Hipoglicemia insulínica para valorar reservas del ACTH, la hormona de crecimiento. La función adenohipoficiaria puede estudiarse ambulatoriamente de manera completa mediante inyección, ¿no? Del hormona liberadora de tirotropina, hormona liberadora de gonadotropina y hormona liberadora de corticotropinas. Tumores hipofisiarios y otros procesos expansivos. Hipotálamo hipofisiario. Doctor, buenas noches. ¿Está compartiendo diapo? Disculpe. ¿No se está compartiendo ahorita? No. Hola. Solo hay un diapo de regulación neuroendocrina. No se cambió la... A ver. Se mantuvo en esa diapo, doctor. Regulación neuroendocrina y se quedó. No se ha cambiado. Ahí. No, doctor. Ah, Tendría que dejar de compartir y compartir nuevamente. Ahí. Ahora sí, tumor hipofisiario, dice. Regulación se ha vuelto otra vez. Ahí. Ahí Tumor sí. hipofisiario, dice. Sí, ese es. Las manifestaciones clínicas de los tumores hipofisiarios, los adenomas, que son las principales causantes de estos tumores que mencionamos, ¿no? Eran tumores hipofisiarios para causas de hipopituitarismo. Hay macroadenomas. Los microadenomas no van a tener todavía su efecto. Lo que sí van a ser los macroadenomas. Mayor a 1 centímetro van a dar efecto de masa. Efecto de masa debido a que ese adenoma, como está en la silla turca, por delante de la silla turca, el canal óptico, los agujeros ópticos que están ahí, el quiasma óptico lo presiona. Al presionar esto va a haber manifestaciones neurooftalmológicas, disminución de agudeza visual, disminución de reflejo fotomotor, atrofia del nervio óptico. Los adenomas pueden comprimir el tallo hipofisiario y producir hiposecreción, además de las hormonas adenohipofisiarias, y llevar al déficit, ya sea de hormonas de crecimiento, a déficit de hormonas gonadotrofinas, a déficit de las hormonas TSH, de ACTH, y así sucesivamente. Esos tumores, aparte de causar efecto de masa, pueden llevar entonces a
hipopituitarismo dependiendo a qué parte de células tropas se está afectando. Manifestaciones endocrinológicas, también puede haber hipersecreciones hormonales, cerca del 40%, hipersecreción de prolactina, 15%, hipersecreción de hormonas de crecimiento, produce acromegalia. Estamos hablando de los efectos de masas, ¿no? De los adenomas. En algunos pueden llevar a hipoproducción, en otros a hiperproducciones. Entonces, hiperproducción de hormonas de crecimiento, cuando esa hormona de crecimiento se va a producirse en abundante cantidad antes de que cese los cartílagos de crecimiento, ahí va a llevar al gigantismo. En los adultos, una vez que se hace cartílagos de crecimiento y se produce aumento de hormona de crecimiento, lleva ya también a las acromegalias, ¿no? Y a su vez también puede llevar a hipersecreción de ACTH, que puede llevar a lo que es la enfermedad de Cushing. Hipersecreción de TSH produce hipertiroidismo, ¿no? Entonces ahí tenemos hipersecreción del ACTH produce enfermedad de Cushing. Y síndrome de Cushing, enfermedad de Cushing va a ser, claro, muy parecidas, las manifestaciones casi prácticamente son parecidas. Lo único es que diferenciamos en síndrome y enfermedad de Cushing. Síndrome de Cushing, cuando para la hiperproducción del cortisol, la lesión va a estar netamente en la glándula suprarrenal. ¿Me entienden? Nada tiene que ver la adenopófisis, las células corticotropas. Mientras cuando hay un adenoma en las células corticotropas que está creciendo y está haciendo que se produzca mayor cantidad de ACTH y este ACTH estimulando a la glándula suprarrenal, en este caso hablamos de enfermedad de Cushing. Enfermedad de Cushing, adenoma de la adenopófisis va a causar. Mientras síndrome de Cushing va a ser, pongamos el ejemplo, otro adenoma, pero en la misma glándula suprarrenal. Tumores extrahipoficiarios que invaden la silla turca. Puede haber también craniofaringioma, neoplasia epidermoidea sólidos, quistes, meningiomas, metástasis de sea pulmonar, mamario. También, aparte de los adenomas que van a estar apareciendo netamente en la adenopófisis, pueden haber también otros tumores que pueden invadir. Silla turca vacía, cuando aparece, cuando hay efecto de diafragma hipofisiario, permite la entrada de líquido cefalorraquídeo en la silla turca, las pulsaciones, ensancha la silla turca. La adenopófisis quedaría como no, o sea, silla turca ensanchada y adenopófisis su tamaño normal que ha mantenido, entonces es como si estaría vacía la silla turca, lo que se va a ver. Hiperplasia hipofisiaria por déficit de glándulas efectoras. Este ejemplo, hiperplasia hipofisiaria. ¿Cuándo va a aumentar de tamaño la hipófisis? En este caso, de la adenopófisis hablando, ¿no? Hipotiroidismo primario por déficit T3, T4. En este caso, T3, la deficiencia de la producción de T3, T4 va a ser en la misma glándula tiroides. La glándula tiroides, por el daño que ha tenido, está produciendo bajo T3, T4. Y esto por retroalimentación al hipotálamo hace que el hipotálamo aumente la hormona liberadora de tirotropina. La hormona liberadora de tirotropina estimula a las células tirotropas de la adenopófisis para que empiece a producir mayor cantidad de TSH, para que ese TSH estimule a la glándula tiroides para que aumente producción T3, T4. Entonces acá estamos viendo quién es el que se está hipertrofiándose en producir, por una parte, las células productoras de hormonas liberadoras del hipotálamo y por otra parte, las células tirotropas productores del TSH de la adenopófisis, ¿no? De esa manera están produciéndose. Entonces, hablamos de hiperplasia hipofisiaria y déficit de glándulas efectoras. Cuando hablamos de la
del hipotiroidismo, podemos hablar de hipotiroidismo primario, secundario y terciario. En este ejemplo que estábamos viéndolo, correspondería al hipotiroidismo secundario. Hipotiroidismo primario es cuando netamente la lesión está en la misma tiroides. Secundario es cuando la lesión está en la adenohipófisis, y terciario está la lesión en el hipotálamo, en un plano mucho más superior. Cuando la lesión está en la adenohipófisis, cuando la lesión está en la misma glándula tiroides, entonces T3, T4 se producen en poca cantidad, y esto por su alimentación al hipotálamo hace que aumente la hormona liberadora de tirotropina. Y la hormona liberadora de tirotropina del hipotálamo estimula a la adenohipófisis, a las células tirotropas, para que aumente la producción de las hormonas estimulantes de la tiroides, del TSH. Y al estimular eso, entonces las células tirotropas se están hipertrofiándose, aumentando en tamaño. Ahí hablamos de hiperplasia hipofisiarias. Método de estudio de los tumores hipofisiarios. Hormonas hipofisiarias se miden en condiciones basales después de un estímulo supresión. Entre los más usados está la hormona liberadora de tiroides, hormona liberadora de gonadotropinas, hormona liberadora de corticotropina. STRH son hormonas liberadoras, hormona liberadora de tirotropina, hormona liberadora de gonadotropinas, hormona liberadora de corticotropinas. La prueba de supresión se utiliza dexametasona para suprimir la producción del TSH. Puede haber también tumores hipofisiarios no funcionantes. Alrededor de 1/3 de los tumores hipofisiarios son no funcionantes. No va a haber hipersecreciones hormonales. A esto se llama no funcionantes, mal llamados algunos de estos, porque este grupo se incluye tumores secretorios de gonadotrofina. Manifestaciones clínicas de los tumores no funcionantes. La mayoría de estos tumores no funcionantes llegan a consulta por manifestaciones neurooftalmológicas. Como estamos hablando de la adenohipófisis, tumor que se está dándose, si bien no ha presentado aumento o disminución de las hormonas, otro efecto, por eso hablamos de tumores no funcionantes. Si fueran funcionantes, o bien estaría produciendo hiperproducción o hipoproducción de las hormonas, ¿no? Al lugar donde está dañado. Las no funcionantes, no hay cambios, no hay alteraciones de la producción de las hormonas, ¿no? Pero sí, el tamaño del tumor está provocando efecto de masa. Y el efecto de masa principal que va a producirse va a ser las manifestaciones oftalmológicas. Las manifestaciones oftalmológicas, al comprimir el quiasma óptico, entonces va a haber, ¿no?, disminución de agudeza visual, cuadratoxia, etc. Entonces, las alteraciones visuales va a haber de este tipo de pacientes. Tratamiento de la cirugía transesfenoidal en caso de manifestaciones oftalmológicas comprometidas. Vigilancia ambulatoria en caso de no presentar ninguna manifestación. Entonces, cirugía transesfenoidal se va a realizarse para poder sacar el tumor que esté produciendo efecto anormal. Cuando la lesión se ubica en la región anterior o preóptica o hipotalámico, aparece en vasoconstricción, paradójica, taquicardia y hipertermia. La causa de los trastornos centrales de la termorregulación es la lesión del hipotálamo posterior, y el síndrome de hipotermia periódica consta de periodos de temperatura de menos de 30 grados. Lesiones del núcleo ventromediales causa craniofaringiomas, traumatismo hipotalámico, trastornos inflamatorios, hiperfagia y obesidad. Al parecer, en esta región existe un centro de energía, saciedad, en el que la leptina, la insulina y los productos propioneurocortina y los péptidos gastrointestinales incluyen en los receptores de melanocortina. Las alteraciones situadas en el núcleo supraóptico generan polidixia, hipodixias. Las lesiones hipotalámicas de crecimiento lento provocan somnolencia,
alteración del ciclo de sueño, así obesidad, hipotermia y explosiones emocionales. En la hipófisis pueden llevar a producir ese efecto en la hipófisis puede llevar a producir el efecto de las características de las lesiones ocupantes del espacio de la silla turca, hipogonadismos, hipotiroidismos, enanismos por deficiencia, producción de hormona de crecimiento, hiposuprarrenalismos, insuficiencias suprarrenales. En el tracto óptico, la pérdida de la visión, hemianosia bitemporal, defecto de campo, ceguera, y el hipotálamo, alteraciones de regulación de temperatura, trastornos de apetito, saciedad, obesidad, diabetes insípida, trastornos de sueño. Diabetes insípida cuando va a estar afectando netamente lo que es la producción de la hormona antidiurética, ¿no? Aumento de la producción de la hormona antidiurética lleva a lo que se conoce como diabetes insípida tipo central. Las diabetes insípidas puede haber centrales y periféricas. ¿Por qué se va a darse? Por la alteración de la producción de la hormona antidiurética. Bueno, aquí vamos a quedar entonces, jóvenes. El del examen no se van a olvidarse del fecha 9, ya está marcado. Voy a pedir aulas para que den en la universidad, porque el examen parcial tiene que ser en forma presencial. Así están dando todos, ¿no? Sí, doctor. Bueno, para 9 no marquen otra materia, solamente gastro van a dar, ¿ya? Medicina interna 2. Sí. Uy, entonces 7, pues. 9 queda sábado, 8 entonces, pues, ¿no? Sí, doctor, 8. 8, ya. Consejido entonces, 8. ¿Ya? Recording stopped.